toda la fuerza, gracias a la bendición de nuestro Creador. Estamos nuevamente acá en Huanta, muy agradecido, Carlos, buen día, y a través tuyo un afectuoso saludo por medio de TV Huanta 2000 a nuestra ciudadanía de la provincia de Huanta. Bueno, finalmente llegamos al gran día, ¿no? Nos faltan 2 días, ya mañana es día de descanso y el domingo entramos pues a la urna. Efectivamente, el día 12 de abril no es un día cualquiera, es un día donde se define el futuro de nuestra patria. 27.400.000 peruanos están siendo convocados, tienen el derecho y el deber de elegir a sus próximas autoridades durante el periodo de 5 años. Y en el caso de Ayacucho, son más de 520.000 ayacuchanos que tienen ese deber y ese derecho de elegir a sus representantes. Estamos hablando de 5 elecciones en una. Son 5 elecciones que se van a realizar este 12 de abril en un solo acto electoral, por medio de esta pomposa cédula de sufragio que se va a hacer entrega a cada elector. Claro. Ojalá todos acudieran, porque hay una corriente de opinión que realmente se está dando a conocer, de que hay ciudadanos, sobre todo del BRAE y de las zonas más lejanas, dicen: prefiero pagar mi multa y no acudir, porque la situación de las vías de comunicación es un desastre y los peligros realmente son concurrentes, ¿no? Efectivamente, y tenemos el antecedente del año 2021, cuando el padrón electoral era de 24 millones de electores, solo se consideró votos válidamente emitidos 14 millones, versus 10 millones de peruanos que decidieron no ir a votar, o viciar su voto, o ir a votar y votar en blanco. Ese fenómeno se repitió en la segunda vuelta, en el año 2021, donde de 24 millones de electores se distribuyó en 8 la manifestación de la voluntad popular. 8 millones a favor del profesor Pedro Castillo, 8 millones a favor de la señora Keiko, porque fueron los que pasaron a la segunda vuelta, con una diferencia de 40.000 votos a favor de Pedro Castillo, y 8 millones decidieron no ir a votar o viciar su voto o votar en blanco. Claro. Hay una tendencia creciente hacia esa posición que pudiese asumir el electorado, agudizada también por estos 38 partidos que se encuentran en la cédula, que hábilmente los grupos de poder han generado esa caótica situación, más el voto preferencial, más el hecho de que no puede salirse del recuadro el símbolo o el número de su preferencia, es decir, habría también una altísima cantidad seguramente de votos viciados, pero hay un hartazgo de la población contra la clase política por la situación a la que nos han llevado en los últimos 10 años. Claro. Usted ha recorrido toda la región y bueno, hablando de vías de comunicación, es lamentable Ayacucho, lamentable es nuestra carretera Libertadores, lamentable es nuestra carretera hacia Huancayo, que es la que conecta Huanta y sobre todo el BRAE, para que puedan sacar rápidamente sus productos. Lamentable es la carretera al BRAE, que todo es un desastre, y bueno, las vías de penetración también a los distritos, las comunidades, que necesitan ya otro tipo de vía de comunicación. Y si hablamos de vías, hablamos no solamente de vías de comunicación terrestre, sino también otras vías de comunicación, como por ejemplo el tipo de internet, que debemos de estar ya a esa altura, ¿no le parece? Tú lo has señalado, no solamente es el petardeo de nuestras carreteras en los últimos 10 años, en la que prácticamente la vida útil de nuestra infraestructura vial culminó. No solamente estamos hablando de la vía Los Libertadores, que si no hubiera sido por el paro del transporte de la carga pesada, que mereció el respaldo de todo el pueblo ayacuchano, no se hubiera visibilizado esta real problemática que pone en riesgo la vida de miles de personas que por actividades académicas, comerciales, vienen a Ayacucho. Si no hay vías, no hay turismo, y si no hay vías, tampoco va a existir la capacidad de nuestros agroexportadores de poder expender sus productos o trasladar sus productos a otros departamentos. Tú lo has señalado: Huanta, Huancayo, Ayacucho, Huancazancos, Puquio, Coracora,
Pausa, las carreteras que son consideradas vecinales, de carácter departamental, las vías nacionales, es decir, toda nuestra infraestructura nuevamente nos está llevando a los años 80, 90, tema que había sido revertido en el periodo del presidente Ollanta. De igual manera, no solo es las vías de penetración o viales, las vías de infraestructura, las carreteras, sino que también estamos hablando de los hospitales, el Hospital de San Francisco, el Hospital de Puquio, 10 años para culminar estas importantes obras que fueron diseñadas todavía. ¿Cuántas mismo? 8 años, 8 años, ¿no? Cuando estos proyectos fueron diseñados a través del Ministerio de Salud en el gobierno del presidente Ollanta, de dotarle de un hospital a cada una de las provincias con mayor densidad poblacional, ni hablar de los temas de infraestructura vial, por ejemplo, o educativa. Ese es un detalle. Usted que ha recorrido desde Pausa hasta Pucacolpa, ¿no? Ha visto todas estas vías, pero eso debe ser su compromiso, ¿cree usted, de poder empujar allá en la PCM, en el MEF, ¿no? De poder hacer de que seamos también atendidos? Necesitamos alguien, ¿no? Para que nos pueda garantizar que esto realmente Ayacucho sea atendido, no solamente por Huanta, hablo desde Pausa, hablo de Parinacolchas, Vilcas-Huamán, hablo también de La Mar, de Cangallo y de tantas. Esas realmente sería un gran avance, incluido a esos hospitales que han subido, que tienen una bonita infraestructura, han subido en algunos casos hasta de nivel, pero no hay presupuesto para médicos, para personal asistencial. Necesitamos seguir creciendo. Ya Huanta no quiere, ya eso de estar haciendo transferencias, se transfiere a Huamanga, se transfiere, todo lo arrinconamos hacia la capital de la región. Nosotros necesitamos también tener lo nuestro. Es costoso tener novatos en política. Se hace necesario también la experiencia, combinar la experiencia, la juventud y la experiencia. Es lamentable lo que ha ocurrido estos 10 últimos años. No solamente estamos hablando de las carreteras, la infraestructura en salud, la infraestructura educativa, sino que lo más grave es el desarrollo humano. Tenemos los peores indicadores a nivel de anemia, desnutrición crónica infantil, saneamiento, temas de alcantarillado. En las próximas semanas el INE iba a dar a conocer los resultados del censo realizado el año pasado y las cifras son totalmente aterradoras y alarmantes para Ayacucho. Solamente un ejemplo, estamos hablando de la anemia, que afecta a nuestra niñez en la primera infancia, en los primeros 36 meses, 51%. ¿Eso qué significa? Que de 2 niños ayacuchanos, 1 tiene anemia, con el cual estamos prácticamente postergando su desarrollo cognitivo y emocional y el futuro, y lo que pase a un niño pasa con la familia. 220.000 ayacuchanos sin los servicios de alcantarillado, 35.000 paisanos nuestros sin los servicios del acceso al agua potable, ni hablar de otros indicadores, y eso es parte de la representación, la precaria representación que Ayacucho ha tenido en los 10 últimos años, incluidos los del interregno parlamentario. El costo por aprender a ser parlamentario implica en el tiempo 1 o 2 años. Hasta eso ya acabó prácticamente la representación parlamentaria, o se incrementaron estos indicadores alarmantes. Si bien es cierto, hay competencias del nivel local, hay competencias del nivel regional, pero justamente el parlamentario es el que apertura, el que abre puertas, como lo hicimos nosotros, para cristalizar los distritos de Pucacolpa, de Chaca, de Uchurajay, el presupuesto para el González Vigil, en esa época con el director y la PAFA, de igual manera para cristalizar la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, para lograr el bono BRAE para nuestros docentes y personal de salud en los distritos que no habían sido incorporados, como Higuaín, Huamanguilla y Luricocha. Impulsamos la creación de Uchurajay como distrito, los 20 iniciales que se dieron en ese momento. En fin, ¿no? Es el parlamentario quien, como José Urquizo,
y su asesor en ese entonces, José Romero, aperturamos puertas para nuestras autoridades locales, para nuestras autoridades regionales, y ahí se dio la inversión. En los últimos 10 años no ha habido nueva inversión para Ayacucho, por lo menos relevante, salvo algunas infraestructuras educativas, pero que todavía seguramente se iniciaron en el periodo anterior a la de nuestro gobernador regional, y que durante el periodo que sucedió no hubo nada, todo se paralizó en el caso de Ayacucho. Obviamente en el tema de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta no puedo dejar de reconocer al Frente de Defensa del Pueblo de Huanta, a la actriz huantina Magali Solier. Magali. No puedo dejar de reconocer al doctor César Javier Vega Vega, gran amigo, que en paz descanse, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Huanta, y al doctor Omar Quesada Martínez. Bueno, en verdad hay tantas necesidades que seguro que usted ha podido tener que recoger, pues, ¿no? Visitando a los 1000 confines de nuestra región. Y bueno, pero es un clamor del pueblo, es un clamor porque... Ahora, con todo lo que nos ha pasado en estos últimos años, la cantidad de presidentes que hemos tenido, la cantidad de ministros que hemos tenido, nuestros representantes de las regiones que no han respondido a nuestras necesidades, es un factor realmente que el ciudadano elector pues viene desconfiado y ahora dice, ¿ahora por quién? Y si vuelta nos traicionan, no nos atienden, o sea, una situación realmente preocupante, ¿no? Es comprensible la percepción que puede tener la población. José Urquizo estaría retornando a la cancha a un nivel nacional después de 10 años. Y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por Ayacucho, por sus 11 provincias, 124 distritos, de los cuales 13 son producto de nuestro impulso a fin de que se logre su ley de creación, como son los distritos que hemos mencionado. Nuestra experiencia es una garantía, nuestra vocación de servicio es una garantía de que vamos a recuperar el tiempo que se ha perdido a nivel de nuestra querida y postergada tierra de Ayacucho, más aún cuando hemos pasado sin mayor alegría ni logros nuestro bicentenario. Nuestro bicentenario que no solamente se conmemoró el 9 de diciembre del 2024, Ayacucho es un santuario de la libertad, pero existen aún enormes brechas por superar, y José Urquizo reafirma su compromiso de trabajar por recuperar estas décadas que en estos 10 años se han perdido y que nos ha llevado a una ciudad sin inversiones. En los últimos 10 años las autoridades locales me lo han manifestado, los alcaldes en estos recorridos. Ha habido un cierrapuertas para Ayacucho en los últimos 10 años. Nadie se encargó de aperturar los espacios con el Poder Ejecutivo. En consecuencia, trataremos de estar a la altura de las circunstancias que el pueblo ayacuchano así lo demanda. Eso es nuestro compromiso, mi querido Carlos, a través de este medio de comunicación con nuestra población de la provincia de Huanta y sus distritos. Pero tal vez a diferencia del periodo en la que trabajamos por medio de los alcaldes y las autoridades regionales que no informaban nuestro acompañamiento y se rogaban las obras como si ellos mismos se hubieran gestionado y no el parlamentario, hoy nuestro compromiso tiene que ser con la base, con las organizaciones sociales. Es ahí donde tenemos que identificar para que posteriormente estas organizaciones sociales y la misma población ejerza vigilancia sobre los presupuestos que vamos a canalizar para Ayacucho. No está de más decir que el presupuesto no se va a aprobar en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Claro. Se va a aprobar en el Congreso de la República, y para ello el Congreso de la República va a contar con un presidente, no se disuelve el Congreso. El presupuesto se va a aprobar por medio de un dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto. ¿Quién va a presidir el Congreso? Alternadamente el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados. Se inicia con la presidencia del Senado, quien asume la presidencia del Congreso de la República. Y es ahí donde tiene que estar José Urquizo para canalizar más inversión para Ayacucho, más presupuestos para nuestras infraestructuras educativas, para nuestra infraestructura de riego, para hacer realidad el Urubamba, que es el sueño de nuestra querida provincia de Huanta, y el Cachi 2, concluir obras paralizadas por la desidia,
por los entripados entre seguramente malas autoridades y empresarios. Por ello impulsaremos la ley de la muerte civil para funcionarios y servidores públicos sentenciados por los delitos de corrupción de funcionarios y la inhabilitación perpetua para personas jurídicas sancionadas por el Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones Públicas, ¿no? La OS, que hoy se denomina muerte civil. Nada debe quedar impune en los temas de corrupción, que tanto daño han hecho a nuestra población, porque se han robado los presupuestos que deberían estar destinados a revertir la pobreza. Claro, nos acompaña el doctor José Urquizo Magia, y aquí precisamente conversando con él, hablábamos y antes de la pausa decíamos, una cosa es que algunos tengan las llaves y otros toquen la puerta, ¿no? Porque lo que quiere la ciudadanía es precisamente atención a sus múltiples necesidades. Recuerdo yo, doctor, cuando usted pues como congresista, ¿no?, visitaba todas las provincias y se hacía pues la agenda Aguanta, ¿no?, las famosas audiencias donde se recogía precisamente todas estas necesidades, y de eso precisamente pues se iba ya y eran atendidos por los propios ministros, ¿no? Y había un avance pues, de todas maneras a las atenciones múltiples que se les daba, que tenía acá la población, y eso particularmente para mí era fructífero, ¿no? Porque de alguna manera ya estamos avanzando un poco a atender las necesidades. Esas podrían ser un fortalecimiento, ¿cree usted? Efectivamente, y gracias por recordarlo, tienes una buena memoria. Efectivamente, nada de lo que se hizo fue una idea, una iniciativa del parlamentario, en este caso José Urquizo. Todo fue producto de un consenso con las organizaciones sociales, con el pueblo organizado, con los ciudadanos, y cuantas veces era necesario se convocaba a una audiencia presidida por mi persona como congresista de la República, a la que acudían las organizaciones sociales. Y nos sometíamos al veredicto de la población, a la exigencia de la población. Eran reuniones muy ásperas dentro de los canales del respeto mutuo, y es ahí donde se establecía la agenda. Inmediatamente levantábamos el teléfono, nos comunicábamos con los ministros y generábamos reuniones de trabajo en los ministerios con el alcalde y las comisiones que fueran necesarias, y es así como se logran muchos de los aspectos que se impulsó con las fuerzas vivas de Huanta en favor de la provincia de Huanta. Y así Vilcashuamán, Sucre, Huancazancos, Víctor Fajardo, hubieron intensas visitas, casi 15 días al mes dedicados a identificar demandas a nivel distrital. José Urquizo tiene la satisfacción de conocer las 11 provincias y casi la totalidad de los 124 distritos de Ayacucho. Seguramente quienes recién están pretendiendo aspirar a este cargo de senador de la República recién van a conocer a Ayacucho una vez que pudiesen ser electos como diputados, en fin, y eso implica una demora en el proceso de aprendizaje. Nosotros representamos esa experiencia, esa capacidad, ese abre puertas, a fin de que las demandas que se han identificado por cada una de las provincias merezcan la atención a nivel del Poder Ejecutivo, incluso reuniones a nivel del presidente de la República, en este caso en el periodo que nos correspondió con el presidente Ollanta Humala Tasso. O sea, no podemos ser mezquinos en dejar de reconocer que el departamento más visitado por los ministros de Estado y por el presidente de la República fue Ayacucho. Todas las provincias merecieron una atención en sus demandas, y si no estuvo en algún momento, pues los alcaldes y las autoridades nos trasladábamos a Palacio de Gobierno. Hay algunos que pueden decir calificar que eso es lobby. No, el término lobby se aplica a nivel de instituciones privadas, patrocinio de corporaciones, patrocinio de empresas, ¿no? Y hay una ley del lobby que legisla estos temas que tienen que ver con intereses privados. Nosotros hemos patrocinado intereses comunales, intereses sociales, intereses públicos. ¿A cambio de qué? De ninguna prebenda, de ninguna dádiva, ¿no? Solo con el propósito de revertir los indicadores que en ese tiempo existían
en Ayacucho, y lo seguiremos haciendo si es que el pueblo nos da esa capacidad, ese poder de representarlo, siempre de la mano con la ciudadanía y el pueblo, para que ellos posteriormente puedan ejercer el derecho de vigilancia y el seguimiento sobre las nuevas inversiones que debemos traer para Ayacucho. Pero es cierto, ¿no? Claro. Hay competencias del Senado y hay competencias de la Cámara de Diputados, que no necesariamente tienen que ver con este tema de desarrollo de la competencia constitucional de representación. Este acompañamiento a las autoridades, esta identificación de problemas, tenía amparo constitucional, por supuesto, la función de representación. Un senador, un diputado hoy es representante de la población y tiene que abrir las puertas, como lo hizo José Urquizo, ante las instancias del nivel nacional, ¿no? Tiene que abrir las puertas. Lamentablemente no todos tienen esa capacidad, ese don de parte de nuestro Creador. Pero finalmente yo voy a seguir insistiendo en que la población, ¿no? Y ustedes, estoy seguro de que deben de saber que hay un común denominador de las múltiples necesidades de todas las provincias y pueblos de toda la región Ayacucho, que es prácticamente pues casi general, lo que es salud, educación, en temas de infraestructura propiamente, y otras, la lucha contra la anemia, que es parte también de salud, etcétera. Pero todas estas cosas necesitamos que hacer las leyes, pero esas necesidades, hacer las leyes, tocar las puertas o abrir la puerta, conectar con las autoridades, mayor atención, buscar presupuesto. No puede ser posible que a todas las municipalidades haya un recorte del fondo común. Quienes se perjudican son propiamente los pueblos, porque el alcalde no te dice simplemente no hay plata, hay un recorte del fondo común y bueno, entonces necesitamos para tener mayor presupuesto para que atiendan pues a las necesidades de todos los pueblos. Para tener mayor presupuesto, la población necesita a José Urquizo en el Senado. Y este 12 de abril vamos a elegir a un solo senador regional y a 3 diputados. Pero en la tercera columna, la población va a tener la capacidad de elegir a su senador único, que va a representar a Ayacucho, al senador regional, la tercera columna. Y obviamente escribiendo el símbolo, sin que este rebase el recuadro, que en este caso es el corazón de Somos Perú y el número 1 que estamos representando. Nos estamos jugando nuestro futuro. No ha habido representación, ha habido un cierrapuertas para Ayacucho en estos 10 últimos años. No han estado a la altura nuestros 9 congresistas que me sustituyeron, a la altura de las circunstancias del bicentenario. Nos jugamos un escaño en el Senado de la República y tenemos la capacidad para abrir las puertas de nuestra querida provincia de Huanta a fin de que sus demandas, preocupaciones, aspiraciones sean canalizadas debidamente, justificadamente ante el Poder Ejecutivo. Muy bien. Bueno, en verdad hay pues importantes pedidos que hacen las autoridades, el pueblo mismo, ¿no?, sobre distintos temas que ojalá pues a partir del día 13 podamos ir ya, ¿no?, un poco seleccionando y ver cómo se atienden, porque Huanta también tiene un ambicioso proyecto, aparte de la carretera a Huancayo, sino es el tema también del proyecto Urubamba, que es una gran esperanza para irrigar no solamente Huanta, sino hasta llegar, alguien decía, podría llegar hasta la provincia de Huamanga también, del mismo modo, porque es un proyecto multimillonario. Y lo vamos a hacer, va a ser una realidad. Si me permites, sí, señalar también de que no todo es cemento, no es infraestructura. Hay una enorme deuda social que tenemos que garantizar para con nuestros emprendedores, de manera muy especial el capital semilla para los proyectos de nuestros jóvenes. No estamos hablando del Procompite municipal o regional, sino George Forsyth ha asumido el compromiso de crear
un capital semilla para los emprendimientos que impulsen nuestros jóvenes, sin necesidad de que estos requieran pues las formalidades de los procompites, y para ello necesitamos una alianza estratégica con la Universidad Nacional Autónoma de Huanta y los institutos Superior Tecnológico de Huanta y los CEPROS existentes en la provincia de Huanta, así como la pensión para los sin pensión. José Urquizo es autor de la Ley de las Personas Adultas Mayores. Junto al presidente Ollanta impulsamos el programa Pensión 65, que hoy cobertura a más de 800,000 personas adultas en extrema pobreza, pero para los que no están en extrema pobreza y están en los niveles de pobreza, requerimos una pensión para los sin pensión, y ahí están nuestros hermanos del transporte, nuestros hermanos de los mercados, nuestros hermanos que prestan servicios, que han contribuido con sus impuestos al desarrollo del país, y que llegada a una determinada edad tenemos que garantizar que tengan una pensión. Pero también existe una deuda social con nuestros maestros jubilados que vamos a atender. No puede ser posible que tengan una precaria y vitalicia pensión inhumana, y vamos a asumir e impulsar que también se salde esa deuda social con nuestros licenciados de las Fuerzas Armadas y nuestros comités de autodefensa. Esos son nuestros compromisos desde el Senado de la República, y tenemos que garantizar que las leyes que se aprueben en la Cámara de Diputados no sean un mamarracho, leyes que no van a contar con reglamento, leyes que no van a merecer ningún impacto social y económico en el país. Vamos a garantizar la calidad de las leyes y seremos severos en la fiscalización y control político de la calidad del gasto. Ese es otro problema de corrupción existente en el país, que supuestamente en el porcentaje del MEF figuran que la entidad logró 80% de ejecución presupuestal, 90%, pero una cosa es el avance presupuestal y otra es el avance físico, y en el avance físico están en 0%, están en 10 o 20% con respecto a un proyecto de inversión pública. Es decir, se robaron el dinero, ¿no? Porque supuestamente han gastado, pero no en el avance físico, sino en gastos corrientes, y eso no se puede permitir. Ningún acto de corrupción debe quedar impune en nuestro Ayacucho. Muy bien, tanta situación que realmente pues ha pasado, sobre todo la provincia de Huanta, la provincia más golpeada y que necesita su atención, ¿no? Ahora que hemos pasado el bicentenario y todo lo demás, necesitamos, por supuesto, atención. Doctor, finalmente un mensaje, los minutos finales son suyos para poder pues llegar, como se dice, al buen corazón del ciudadano elector huantino, que pasado mañana tenemos un gran compromiso y que gane realmente, ¿no?, el candidato que haya tenido la mejor propuesta y el compromiso sobre todo de poder atender a esta provincia. Reitero que es la provincia más dolida, más golpeada en tiempos de la barbarie y hasta en el propio recorte presupuestal que tiene. Muchas gracias, Carlos. Buen día a esta emisora. Agradecer a la ciudadanía, al pueblo ayacuchano por sus muestras de receptividad, de cariño y aprecio a lo largo del recorrido, de nuestro desplazamiento que hemos realizado en estos meses de campaña. Mi gratitud. Para nosotros no fue una visita de campaña, fue un reencuentro con nuestros hermanos y hermanas ayacuchanas. Quiero agradecer a los medios de comunicación de la provincia de Huanta por el espacio que nos generaron, como en este caso que nos ofrece Carlos Buendía y TV Huanta 2000, para dirigirnos a la ciudadanía. Ha sido también, así como ha sido un regocijo personal reencontrarnos a lo largo de esta campaña con nuestros hermanos, también hemos acogido su dolor, su preocupación por la situación que vive nuestra patria. 8 presidentes en 10 años, inestabilidad política, indicadores alarmantes, carreteras totalmente destruidas, colapsadas, y en ese sentido nos ponemos a disposición del veredicto del soberano que es el pueblo este 12 de abril. Nuestra mayor predisposición, nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestra apertura de puertas estarán siempre al servicio de la provincia de Huanta, y trabajaremos y permanentemente estaremos acá para levantar agendas, para establecer prioridades y planes de trabajo de las que estaremos dando cuenta de manera permanente. José Urquizo postula al Senado por Somos Perú.